Tócame y sabrás por qué sigo viva. Confesó la viuda apache al ganadero. Después de aquel primer encuentro, el ganadero no podía dejar de pensar en la mujer. No era solo su presencia, ni la forma en que hablaba, ni su mirada intensa. Era algo más profundo, la sensación de que cada gesto suyo llevaba consigo una historia que él apenas comenzaba a imaginar. Por días, mientras cuidaba del ganado y recorría las lomas y los valles, sus pensamientos volvían una y otra vez a ella, a la frase que lo había dejado sin palabras: tócame y sabrás por qué sigo viva. Un mediodía, decidió regresar. La tierra estaba caliente, y el aire olía a polvo y a hierba seca. Caminó despacio, tratando de no interrumpir la rutina de la mujer ni de asustarla. La encontró en el mismo lugar, cerca de un arroyo donde el agua corría lentamente, reflejando la luz del sol como un espejo pequeño entre las piedras. Ella estaba de pie, observando el agua, con las manos cruzadas frente a sí. Al verlo, no se sorprendió, simplemente lo miró con esa calma que parecía conocer los ritmos de la vida mejor que nadie. Se sentó en una roca a distancia respetuosa, y esta vez la conversación se inició de manera más natural. Él preguntó cómo había llegado a vivir allí, en un lugar tan solitario, y ella comenzó a hablar. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado. Contó que había perdido a su familia cuando era joven, que las enfermedades y los conflictos habían arrebatado a quienes más amaba, y que había aprendido a cuidarse sola, a leer la tierra, los cielos y los animales para sobrevivir. Cada frase estaba llena de experiencia y dolor contenido, pero también de fuerza. El ganadero escuchaba atento, sin interrumpir. No era curiosidad banal, era un respeto profundo. Cada historia que ella contaba era un hilo que revelaba por qué seguía viva, por qué cada día se levantaba y caminaba entre la tierra áspera y los riscos difíciles. Hablaba de las noches frías en que el viento parecía querer entrar en su refugio, de los días calurosos en que el sol parecía pesar sobre los hombros, y de cómo aprendió a encontrar pequeños momentos de belleza incluso en la soledad. Ella hablaba de su cultura, de sus raíces apache, y de la manera en que esas raíces le daban fuerza y sentido. Contaba cómo cada planta, cada animal y cada formación de la tierra tenía un significado, una lección que podía enseñar a quienes aprendieran a observar. Él se sorprendió de la profundidad de su conocimiento, no era solo supervivencia, sino un entendimiento del mundo que pocos podían alcanzar. Aprendió que la vida no se medía por lo fácil o lo cómodo, sino por la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad y respeto. A medida que el sol avanzaba en el cielo, la mujer comenzó a compartir recuerdos más personales, pero siempre con cuidado, sin revelar todo de una sola vez. Habló de amigos perdidos, de momentos felices que ahora parecían lejanos y de la tristeza que a veces la visitaba sin avisar. Él percibía que cada palabra estaba medida, como si contara la historia no para que él sintiera lástima, sino para que entendiera quién era ella y cómo había logrado mantenerse viva y fuerte. El ganadero comprendió que la frase que le había dicho no era solo literal, sino simbólica. No hablaba solo de tocarla físicamente, sino de comprender, de reconocer su historia, de valorar la vida que había construido pese a las pérdidas y dificultades. Era una invitación a mirar más allá de lo evidente, a descubrir la fuerza que se oculta detrás de la mirada firme y del silencio aparente. Con el tiempo, la conversación fluyó hacia temas cotidianos, como leer las nubes para predecir la lluvia, cómo elegir los mejores lugares para encontrar agua y cómo observar el comportamiento de los animales para anticipar peligros. Para ella, cada detalle del entorno era importante, cada señal tenía un propósito. Él escuchaba fascinado, por años había trabajado con ganado y conocía la tierra, pero nunca había aprendido a ver con tanta precisión los signos que la naturaleza ofrecía. Ella también compartió su método para mantenerse segura en un mundo que a menudo parecía hostil. No era agresiva ni desconfiada sin razón, pero sabía cuándo hablar, cuándo alejarse y cuándo observar. Cada acción era medida, basada en la experiencia de años difíciles. Él entendió que esa prudencia no era miedo, sino respeto por la vida y por la historia que llevaba consigo.
Comprendió que sobrevivir no es solo enfrentar peligros visibles, sino reconocer y respetar los límites, tanto propios como ajenos. Mientras hablaban, él comenzó a notar pequeños detalles de su forma de moverse, la manera en que apoyaba los pies sobre las piedras, cómo sus manos descansaban pero permanecían listas, cómo sus ojos recorrían el paisaje constantemente, detectando cambios que él apenas percibía. Era como si su cuerpo recordara todo lo que había aprendido para sobrevivir, y él comprendió que la vida de esa mujer estaba escrita en cada gesto, en cada respiración y en cada mirada. El ganadero también compartió algo de su propia vida. Habló de su trabajo, de los animales, de los días largos bajo el sol y de la soledad que a veces lo acompañaba. No era fácil para él abrirse, no estaba acostumbrado a hablar de sentimientos ni de recuerdos dolorosos. Pero con ella, algo cambiaba. Su historia parecía encontrar eco en la de ella, y él comenzó a entender que la fortaleza no siempre se demuestra con actos grandes o visibles, sino con la manera de enfrentar cada día, con la forma de seguir adelante pese a la soledad y los obstáculos. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. El cielo comenzó a teñirse de naranja y rosa, y la tierra reflejaba los últimos rayos de luz del día. La mujer se levantó y caminó hacia el arroyo, dejando que el agua tocara suavemente sus pies. Él la siguió a distancia respetuosa, observando cómo cada movimiento parecía calculado pero natural, como si el mundo entero estuviera en armonía con su presencia. Cuando el sol finalmente desapareció detrás de las colinas, el ganadero comprendió algo importante: la mujer no necesitaba protección, sino comprensión. No buscaba compañía por necesidad, sino por respeto mutuo. Cada gesto, cada palabra y cada silencio estaban cargados de significado. Él se dio cuenta de que la fuerza que la mantenía viva no estaba solo en su cuerpo, sino en su mente y en su espíritu, en la manera en que había aprendido a enfrentar la vida sin perder su esencia. Esa noche, mientras regresaba a su rancho, el ganadero pensaba en la frase que había escuchado: tócame y sabrás por qué sigo viva. Ahora entendía mejor que nunca su verdadero sentido. No era una amenaza ni un desafío, era una verdad profunda sobre la resiliencia, sobre la capacidad de mantenerse firme incluso cuando todo parece perdido. Era un recordatorio de que la vida, aunque difícil, siempre encuentra caminos para seguir adelante, siempre que se tenga la fuerza para caminar y la sabiduría para elegir el camino correcto. Días después, regresó otra vez. Esta vez no para buscar respuestas, sino para escuchar, para aprender y para compartir su propia experiencia de vida. Cada encuentro se convirtió en una lección silenciosa sobre la fuerza, la paciencia y la resiliencia. Él comenzó a ver la vida de otra manera, comprendiendo que la fortaleza no se mide solo por la capacidad de luchar contra lo externo, sino también por la forma en que uno enfrenta el dolor interno y sigue adelante con dignidad. A medida que pasaban los días, la relación entre ellos creció en respeto y entendimiento. No había palabras innecesarias ni gestos vacíos, cada conversación y cada silencio tenían un propósito. Él comprendió que la vida de la mujer no podía resumirse en palabras simples, pero cada historia que compartía le ofrecía un pedazo de la verdad: por qué seguía viva, por qué no se había rendido y cómo había logrado construir su existencia a pesar de la soledad y el dolor. Por primera vez en mucho tiempo, el ganadero sintió que estaba frente a alguien que entendía la verdadera esencia de la vida, la capacidad de seguir adelante, de mantenerse firme y de encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. La viuda apache no necesitaba que él la protegiera, necesitaba que él entendiera que la fuerza y la vida son el resultado de años de resistencia, de aprendizaje y de respeto hacia uno mismo y hacia el mundo que nos rodea. Con el tiempo, la relación entre la viuda apache y el ganadero comenzó a profundizarse, pero siempre dentro de un espacio respetuoso y medido. No había palabras innecesarias ni gestos impulsivos, cada movimiento parecía cuidadosamente pensado, como si ambos supieran que la vida había enseñado a no confiar ciegamente, pero también a reconocer cuando alguien podía comprender la propia historia. Aquella mañana, el ganadero decidió acercarse temprano, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra. El aire olía a hierba húmeda y a polvo mezclado con la brisa fresca del amanecer.
Al llegar, la encontró observando el horizonte, de pie sobre una roca, con los brazos cruzados, en actitud pensativa. No dijo nada al principio, se sentó a distancia, como lo había hecho antes, dejando que el silencio hablara entre ellos. El silencio era cómodo, cargado de entendimiento mutuo, y cada uno se sentía acompañado sin necesidad de palabras. Después de un rato, la mujer rompió el silencio, señalando unas huellas en la tierra. Eran de un coyote que había pasado la noche buscando comida. Explicó cómo podía leer el patrón de las huellas para saber si el animal estaba hambriento, si venía solo o acompañado, y qué camino seguiría durante el día. Él escuchaba con atención, impresionado por la precisión de sus observaciones. Cada detalle revelaba una mente entrenada por la experiencia y por la necesidad de sobrevivir, y el ganadero entendió que su fortaleza no solo era física, sino también mental. Pasaron varias horas compartiendo observaciones de la naturaleza. Ella le enseñó a escuchar el viento, a distinguir los sonidos de distintos animales y a interpretar la sombra de las nubes para anticipar cambios climáticos. Todo parecía simple, pero en realidad requería paciencia, concentración y años de práctica. Él sentía que estaba aprendiendo algo más que conocimientos prácticos, estaba aprendiendo a ver el mundo con ojos atentos, a valorar cada señal que la vida ofrecía, y a respetar la sabiduría que se encontraba en la experiencia de otros. A medida que avanzaba el día, comenzó a notar un cambio sutil en la manera en que ella se movía. Había momentos en que bajaba la guardia, pero otros en los que su postura se volvía tensa, como si recordara peligros pasados. Era evidente que había vivido situaciones difíciles y que todavía llevaba esas memorias consigo, aunque no hablaba de ellas en detalle. Él comprendió que la fuerza que mostraba era el resultado de años de aprendizaje, no era un poder superficial, sino una habilidad para mantenerse alerta y cuidarse sin perder la calma. Decidió acercarse un poco más, manteniendo siempre el respeto por su espacio. Ella lo miró, evaluando el gesto, y luego asintió levemente, permitiendo que la cercanía aumentara sin tocarse. Cada paso que daba él estaba cargado de significado, era un acto de confianza, pero también de respeto por la historia que ella llevaba consigo. Comprendió que tocar, en este contexto, no era simplemente un contacto físico, era una forma de acercarse al entendimiento profundo de quién era ella y de la vida que había construido. Durante la conversación, la viuda Apache compartió algunas historias de su familia, de sus ancestros y de la manera en que la cultura de su pueblo le había enseñado a sobrevivir y a mantenerse fuerte. Habló de rituales simples que marcaban las estaciones, de tradiciones que transmitían enseñanzas importantes y de cómo esas costumbres le daban sentido a su existencia, incluso cuando todo parecía difícil. El ganadero escuchaba fascinado, comprendiendo que lo que ella ofrecía no era solo conocimiento práctico, sino también una conexión profunda con sus raíces y con la tierra misma. A medida que hablaban, el ganadero comenzó a notar algo más, un sentimiento de cercanía que crecía lentamente, pero con cuidado. No era amor en el sentido romántico inmediato, sino una conexión basada en el respeto, la admiración y el reconocimiento de la fuerza del otro. Él comprendió que muchas veces había confundido la presencia de alguien con la verdadera cercanía, y que la lección que estaba aprendiendo ahora era mucho más valiosa, la de acercarse a alguien sin invadir su espacio, escuchando y entendiendo antes de actuar. La mujer también comenzó a confiar más en él. Le permitió ver pequeños detalles de su vida diaria, cómo organizaba su refugio, cómo cuidaba de la comida y del agua, y cómo evaluaba cada decisión para asegurarse de que fuera segura. Cada gesto estaba cargado de intención, y él comprendió que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza física, sino de planificación, atención y disciplina. Aprendió a respetar cada acción suya, sabiendo que detrás de cada movimiento había años de experiencia y aprendizaje. Durante el día, un pequeño incidente mostró aún más la profundidad de su fuerza. Un grupo de animales salvajes apareció cerca del arroyo, buscando agua y comida. La mujer se movió con calma y rapidez, guiando al ganadero para que se mantuviera seguro y evitando cualquier peligro.
Él quedó impresionado por la manera en que podía manejar la situación sin perder la calma, usando la observación y la experiencia en lugar de la fuerza bruta. Fue un recordatorio claro de por qué seguía viva, no era casualidad, sino resultado de decisiones acertadas y de la capacidad de mantener la calma ante lo inesperado. Al caer la tarde, se sentaron juntos cerca del arroyo, observando cómo el sol pintaba el cielo de naranja y violeta. La mujer habló de sus miedos, de cómo a veces la soledad se sentía pesada y cómo había aprendido a convivir con ella sin dejar que la venciera. Él escuchaba atentamente, comprendiendo que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Cada palabra suya resonaba con una sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia y la supervivencia. Mientras conversaban, el ganadero comenzó a compartir partes de su propia historia, aunque con cautela. Habló de los días difíciles en el rancho, de la soledad que a veces lo acompañaba y de los retos que enfrentaba para mantener a su ganado y a su familia. La mujer lo escuchaba sin juzgar, asintiendo con la cabeza, y él sintió por primera vez que podía abrirse sin miedo. Comprendió que la confianza no se exige, se gana, y que la cercanía genuina surge del respeto mutuo y la comprensión profunda. Al finalizar el día, cuando la luz se volvió suave y la tierra parecía respirar bajo el cielo estrellado, ambos comprendieron que algo había cambiado entre ellos. No era una relación rápida ni impulsiva, sino un acercamiento pausado y medido, lleno de significado. Cada silencio compartido, cada historia contada y cada gesto observado fortalecía la conexión que estaba surgiendo, una que no necesitaba palabras grandilocuentes para existir. Antes de despedirse, la mujer lo miró y dijo con firmeza, «Sigue así, aprende a ver y a escuchar». La vida se entiende cuando uno respeta lo que cada historia tiene para enseñar. Él asintió, comprendiendo que sus encuentros no eran casuales, sino una oportunidad para aprender y crecer, para reconocer la fuerza que se esconde detrás de cada experiencia y para valorar la vida desde la perspectiva de alguien que había aprendido a mantenerse vivo a pesar de todo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su rancho bajo el cielo estrellado, el ganadero reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en un solo día. Cada historia, cada gesto y cada palabra de la mujer le enseñaban algo nuevo, sobre la paciencia, la resiliencia, la fuerza interna y la importancia de la comprensión antes de actuar. Comprendió que la verdadera conexión no se mide por la cercanía física, sino por la capacidad de comprender y respetar la vida del otro. A partir de ese momento, sus encuentros se volvieron rutinarios pero siempre significativos. Cada día que pasaba, él aprendía algo más sobre ella y sobre sí mismo. La relación no era romántica en el sentido convencional, sino una amistad profunda y respetuosa, basada en la admiración mutua y el reconocimiento de la fuerza que cada uno llevaba dentro. Él aprendía a valorar la vida de otra manera, entendiendo que la fortaleza no siempre es visible, sino que se muestra en las decisiones, en la paciencia y en la forma de enfrentar la adversidad. Con cada encuentro, el ganadero comprendía mejor la frase que había escuchado al principio, «Tócame y sabrás por qué sigo viva». Ahora entendía que no se trataba de un contacto físico, sino de una invitación a conocer la vida que ella había construido, a comprender su historia y a reconocer la fuerza que la mantenía firme en medio de un mundo difícil. Era un recordatorio de que la vida no se entrega fácilmente, y que quienes la sostienen lo hacen con respeto, aprendizaje y atención a cada detalle. Los días continuaban avanzando con una rutina que parecía tranquila, pero el mundo que los rodeaba no siempre era seguro ni amable. La frontera, con su tierra áspera, los caminos polvorientos y los valles solitarios, estaba llena de desafíos que podían aparecer en cualquier momento. Para la viuda Apache, cada día representaba una prueba, no solo por la soledad, sino por recuerdos que regresaban con fuerza, recuerdos de pérdidas, peligros y traiciones que la habían marcado desde joven. Para el ganadero, cada encuentro era un aprendizaje sobre paciencia, respeto y fuerza interna. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y la luz dorada iluminaba la tierra, ambos se encontraron en su lugar habitual.
Ella observaba las colinas cercanas, con la mirada fija en el horizonte, como si intentara leer algo que él no podía ver. El ganadero se acercó con cuidado, percibiendo una tensión inusual en su postura. Había algo que la preocupaba, un sentimiento que no se expresaba con palabras, pero que él podía notar, la alerta de alguien que había aprendido a esperar lo inesperado. Pronto, comprendió la razón de su inquietud. Un grupo de hombres que trabajaban en las tierras cercanas había comenzado a acercarse demasiado, ignorando los límites y las señales que marcaban la propiedad de la viuda. No eran enemigos directos, pero su presencia representaba un peligro, podían dañar el terreno, molestar a los animales y, lo más importante, alterar la paz que ella había construido con tanto esfuerzo. La mujer se movió con calma, pero su cuerpo estaba listo para reaccionar si era necesario. Cada gesto, cada mirada y cada respiración reflejaban la experiencia de años de sobrevivir en un mundo difícil. El ganadero entendió inmediatamente lo que debía hacer. No era cuestión de fuerza bruta, sino de estrategia y respeto. Juntos idearon un plan para advertir a los intrusos sin confrontarlos directamente. La mujer habló con firmeza y claridad, señalando caminos y puntos donde podían actuar de manera segura. Él la siguió con atención, comprendiendo que su conocimiento del terreno y de las situaciones de peligro era invaluable. Cada instrucción suya estaba cargada de precisión y prudencia. El encuentro con los hombres fue tenso, pero controlado. La viuda apache se mantuvo firme, mostrando autoridad sin perder la calma. Habló con voz clara, explicando los límites de su tierra y la importancia de respetarlos. El ganadero estuvo a su lado, reforzando sus palabras con presencia y apoyo silencioso. No hubo gritos ni agresión, todo se resolvió con respeto y determinación. Para él, fue una lección valiosa, la verdadera fuerza no reside en dominar a otros, sino en mantener la dignidad, la calma y la claridad incluso frente al conflicto. Después de que los hombres se marcharon, la viuda se relajó ligeramente, pero su expresión mostraba que algo más la perturbaba. Le contó al ganadero que cada conflicto, por pequeño que pareciera, podía activar recuerdos dolorosos de su pasado. Había aprendido a defenderse sola, a proteger su espacio y a mantenerse viva, pero los ecos de la violencia y la pérdida siempre estaban presentes. Él escuchó con atención, comprendiendo que cada palabra suya estaba cargada de experiencias profundas y difíciles de imaginar para alguien que no había pasado por lo mismo. El ganadero se dio cuenta de que la prueba no era solo externa, sino interna. La viuda enfrentaba recuerdos de familiares perdidos, amigos que ya no estaban y situaciones en las que había tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Cada vez que la tierra o las personas le recordaban esos momentos, debía elegir entre dejarse vencer por la tristeza o usar esa experiencia para mantenerse fuerte. Comprendió que su fortaleza no era algo que se enseñara fácilmente, era el resultado de años de resistencia, aprendizaje y sabiduría obtenida a través del dolor y la experiencia. Durante los días siguientes, ambos trabajaron juntos para fortalecer el lugar y asegurarse de que los intrusos no regresaran. Ella le mostró caminos ocultos, escondites de agua y lugares donde podían observar sin ser vistos. Él aprendió a moverse con discreción, a confiar en sus sentidos y a anticipar movimientos, no con miedo, sino con respeto por la vida y por las decisiones de la mujer. Cada acción era un recordatorio de por qué seguía viva, no por casualidad, sino por habilidad, experiencia y cuidado constante. Pero no todo era tensión y precaución. Durante los momentos tranquilos, compartían historias y recuerdos que los unían aún más. La mujer hablaba de su infancia, de cómo aprendió de sus mayores a respetar la naturaleza, a valorar la paciencia y a encontrar alegría en cosas simples como la luz del sol, el canto de los pájaros y la compañía de los animales. Él compartía sus propias experiencias de trabajo en el rancho, de días agotadores y noches silenciosas, de la satisfacción que sentía al cuidar de su ganado y al recorrer la tierra que conocía tan bien. Cada historia fortalecía la conexión entre ellos, y cada gesto mostraba respeto por la vida del otro.
Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de naranja y violeta, la mujer le habló de la importancia de la paciencia y la observación. Explicó que la vida no siempre ofrece respuestas rápidas, que los desafíos deben enfrentarse con calma y con inteligencia, y que cada decisión tiene un impacto en el futuro. Él escuchó con atención, comprendiendo que esas palabras no eran solo consejos prácticos, sino lecciones profundas sobre cómo vivir con dignidad y fuerza. En medio de esta rutina de cuidado, enseñanza y respeto mutuo, surgió un momento de introspección. La viuda habló de sus miedos más íntimos, de cómo la soledad podía sentirse pesada y de cómo a veces el pasado regresaba con fuerza para recordarle todo lo que había perdido. El ganadero escuchaba sin interrumpir, ofreciendo su presencia como apoyo silencioso. Comprendió que la verdadera cercanía no requiere palabras constantes, sino la capacidad de estar allí, de escuchar y de respetar sin juzgar. El tiempo pasó y la relación entre ellos se volvió aún más fuerte. No era un vínculo basado en necesidad ni en urgencia, sino en reconocimiento mutuo de la fortaleza del otro. Cada encuentro era una lección, para él, sobre paciencia, observación y respeto, para ella, sobre confianza, apertura y la posibilidad de compartir su historia sin miedo. Aprendieron a comunicarse con miradas, gestos y silencios, comprendiendo que las palabras no siempre son necesarias para transmitir comprensión y apoyo. Pero los desafíos no terminaron. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza y las estrellas iluminaban el cielo, escucharon ruidos lejanos que indicaban la presencia de intrusos cerca del arroyo. La mujer reaccionó de inmediato, indicando rutas seguras y lugares para observar sin ser vistos. Él la siguió con cuidado, admirando la rapidez con la que evaluaba la situación y tomaba decisiones. No hubo miedo, solo acción medida y conocimiento profundo de su entorno. Fue un recordatorio de que la vida no solo requiere fuerza física, sino también inteligencia, paciencia y la capacidad de anticipar los movimientos de otros. Después de que la situación se resolvió sin conflicto directo, ambos se sentaron en silencio junto al arroyo, dejando que la noche los envolviera. La mujer habló de cómo cada desafío reforzaba su fuerza y su comprensión de la vida. Cada obstáculo era una lección, cada recuerdo doloroso una oportunidad para aprender y fortalecerse. El ganadero comprendió que la vida de la viuda Apache estaba marcada por decisiones conscientes, por la capacidad de mantener la calma y la dignidad y por el respeto a sí misma y a su entorno. El amanecer siguiente trajo un nuevo día lleno de tareas y cuidados, pero también de reflexión. La mujer enseñó al ganadero a observar los cambios en el clima, a interpretar señales de los animales y a reconocer la importancia de cada detalle en la supervivencia diaria. Él aprendió que la vida no se trata solo de acción inmediata, sino de planificación, observación y respeto por el mundo que los rodea. Cada lección reforzaba su admiración por ella y su comprensión de por qué seguía viva, no por suerte, sino por la combinación de fuerza, experiencia y prudencia. Con cada día que pasaba, el ganadero entendía mejor la profundidad de la frase que la mujer le había dicho, «Tócame y sabrás por qué sigo viva». Ahora comprendía que el tocar no se refería al contacto físico, sino al entendimiento profundo de la vida de alguien, a la comprensión de su historia, sus pérdidas, sus luchas y sus victorias. Era un recordatorio de que la vida no se sostiene por casualidad, sino por decisiones conscientes, por respeto propio y por la habilidad de enfrentar desafíos con calma y sabiduría. La parte más importante de estos días difíciles no era el peligro en sí, sino la manera en que ambos aprendieron a enfrentar la adversidad juntos, respetando la historia del otro y reconociendo la fuerza que cada uno poseía. La viuda Apache no necesitaba protección, sino comprensión y respeto, el ganadero no necesitaba heroísmo, sino paciencia y aprendizaje. Juntos descubrieron que la verdadera fortaleza surge cuando se reconocen los límites y se actúa con inteligencia y cuidado, siempre respetando la vida y la historia de los demás. El amanecer de aquel día llegó con una calma distinta. La tierra parecía más silenciosa de lo habitual, y el aire olía a hierba húmeda y polvo mezclado con rocío.
La viuda Apache estaba de pie sobre una loma baja, observando el horizonte como si buscara señales de algo que no siempre se ve. Su postura era firme, pero relajada, sus ojos reflejaban la experiencia de años difíciles, pero también la certeza de que aún tenía mucho por vivir. El ganadero llegó en silencio, respetando ese momento de contemplación que parecía ser suyo, y se quedó a cierta distancia, observándola sin interrumpirla. Durante los últimos días, ambos habían aprendido a comunicarse de maneras que no requerían palabras constantes. Los silencios compartidos eran tan significativos como las conversaciones, un gesto, una mirada, o un movimiento medido podía transmitir entendimiento, respeto o preocupación. Él comprendió que la verdadera cercanía no necesita de explicaciones largas, sino de atención, empatía y disposición para escuchar y aprender. Y ella, por su parte, valoraba que alguien pudiera estar presente sin invadir su espacio, respetando cada parte de su historia. Ese día, sin embargo, algo cambió. La viuda Apache decidió compartir con él la parte más profunda de su vida, aquella que siempre había mantenido para sí misma, incluso cuando confiaba en pocas personas. Caminó despacio hasta un pequeño claro donde el viento soplaba suave y constante, y se sentó sobre una roca, indicando al ganadero que hiciera lo mismo. Sus ojos se fijaron en los suyos, con firmeza y calma. «Hoy te mostraré por qué sigo viva», dijo con voz clara, sin temor ni dramatismo, solo con la honestidad que había aprendido a sostener durante años. Comenzó a relatar momentos de su infancia, recuerdos de su familia y de los días felices que parecían lejanos. Habló de la pérdida de seres queridos, de la violencia que había presenciado y de los momentos en que creyó que no podría seguir adelante. Cada historia estaba marcada por la tristeza, pero también por una fuerza silenciosa que la había mantenido en pie. Contaba cómo había aprendido a caminar sola por terrenos difíciles, a encontrar comida y agua, y a cuidar de sí misma sin depender de nadie. Cada palabra estaba cargada de significado, y el ganadero escuchaba atentamente, comprendiendo que la vida de esa mujer era un ejemplo de resiliencia y sabiduría. A medida que avanzaba la conversación, comenzó a hablar de los momentos en que se sintió más débil, cuando la soledad parecía abrumarla y el miedo amenazaba con detenerla. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía más, encontraba una razón para seguir adelante, la memoria de quienes había perdido, la conexión con su cultura, y la fuerza que nacía de saber que aún podía tomar decisiones sobre su vida. Él comprendió que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero que quienes aprenden a sostenerse a sí mismos encuentran caminos para seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles. El ganadero, por su parte, comenzó a compartir sus propios pensamientos y reflexiones. Habló de cómo había vivido la rutina del rancho durante años, de los días largos y solitarios, y de la manera en que había aprendido a valorar cada gesto de la vida. No era una historia de pérdidas dolorosas como la de ella, pero sí una historia de esfuerzo constante, de paciencia y de aprendizaje que también había forjado su carácter. Ambos comprendieron que, aunque sus caminos habían sido diferentes, había un terreno común, la necesidad de enfrentar la vida con respeto, atención y fortaleza interna. Mientras hablaban, la viuda Apache lo miraba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Le explicó que la frase que le había dicho la primera vez que se encontraron, «Tócame y sabrás por qué sigo viva», no era literal. No se trataba de un contacto físico, sino de la comprensión profunda de su historia, de su fuerza y de la manera en que había aprendido a mantenerse firme a pesar de las dificultades. Era una invitación a conocerla de verdad, a respetar su vida y su camino, y a reconocer que la fuerza de una persona no siempre es visible a simple vista. El ganadero asintió lentamente, comprendiendo por primera vez la profundidad de esas palabras. Cada encuentro, cada gesto y cada conversación habían sido lecciones silenciosas sobre paciencia, resiliencia y respeto. Había aprendido a ver más allá de lo evidente, a valorar la experiencia de la vida y a entender que la verdadera fortaleza no se mide por la apariencia externa, sino por la capacidad de seguir adelante, de tomar decisiones conscientes y de respetar tanto la vida propia como la de los demás.
En medio de la conversación, surgió un momento de reflexión profunda. La mujer habló de la importancia de no olvidar el pasado, de aprender de él sin dejar que domine el presente. Contó cómo, a pesar de la soledad y las dificultades, siempre había encontrado motivos para seguir, pequeñas razones que le daban sentido y fuerza, un amanecer, la risa de un animal, la sensación de la tierra bajo los pies. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convertía en una pieza de la vida que la mantenía viva y en equilibrio. El ganadero comprendió que esta manera de vivir era también una forma de enseñarle a él una lección sobre la vida, la importancia de encontrar significado en los momentos simples, de valorar cada decisión y de respetar la experiencia de quienes han enfrentado adversidades. Aprendió que la verdadera cercanía no es superficial, sino que se construye a través del tiempo, del respeto y del reconocimiento de la historia del otro. A medida que la tarde avanzaba, ambos se levantaron y caminaron juntos por el arroyo cercano. La viuda Apache le mostró cómo evaluar la corriente del agua, cómo reconocer las piedras que podían ofrecer apoyo y cómo anticipar cambios en el terreno. Cada gesto estaba lleno de enseñanza, y el ganadero comprendió que lo que parecía simple era en realidad una manifestación de la vida y la sabiduría acumulada durante años. Cada paso que daban juntos fortalecía la comprensión mutua y consolidaba el respeto que se habían ganado uno al otro. Cuando llegaron a un pequeño claro, se detuvieron a observar el horizonte. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, y las sombras largas de los arbustos y las piedras dibujaban formas sobre la tierra. La mujer habló sobre la importancia de mantener la calma frente a los desafíos, de no dejarse dominar por el miedo y de reconocer que cada acción tiene consecuencias. Él escuchaba atentamente, comprendiendo que esas palabras no eran solo consejos, sino principios de vida que ella había aplicado con éxito durante años difíciles. El ganadero sintió que, después de todo lo aprendido y compartido, había una conexión profunda y sincera entre ellos, basada en el respeto, la admiración y la comprensión. No era una relación basada en la necesidad, sino en el reconocimiento mutuo de la fuerza del otro y en la voluntad de aprender y crecer juntos. Comprendió que estar junto a alguien que había vivido tantas pruebas y que aún se mantenía firme era un privilegio, y que cada encuentro era una oportunidad para reflexionar sobre la propia vida. La noche cayó lentamente, y las primeras estrellas comenzaron a brillar sobre el cielo despejado. Se sentaron nuevamente junto al arroyo, dejando que la tranquilidad del lugar los envolviera. La viuda Apache habló de la esperanza, de cómo siempre había encontrado motivos para seguir adelante a pesar de la adversidad, y de cómo esas razones le habían permitido mantenerse viva y fuerte. El ganadero comprendió que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante con dignidad y respeto. En los días siguientes, ambos continuaron su rutina, combinando enseñanza, cuidado del entorno y conversaciones profundas. Aprendieron a anticipar los desafíos, a respetar los límites del otro y a valorar la vida desde una perspectiva más consciente. Cada día fortalecía su conexión, y cada lección aprendida se convertía en un recordatorio de que la vida se sostiene con paciencia, atención y respeto por la experiencia de quienes nos rodean. Con el paso del tiempo, el ganadero comprendió completamente el significado de la frase inicial, «Tócame y sabrás por qué sigo viva». Ahora entendía que la vida de la viuda Apache no se sostenía por casualidad, sino por decisiones conscientes, fortaleza interna y la habilidad de enfrentar los desafíos con inteligencia y calma. Comprendió que tocarla significaba conocerla de verdad, respetar su historia y reconocer la fuerza que la había mantenido en pie durante años difíciles. Finalmente, llegó el momento de despedirse temporalmente. Ambos sabían que la vida continuaría con sus desafíos y rutinas, pero también sabían que habían construido un vínculo sólido basado en la comprensión, la admiración y el respeto. La viuda Apache se despidió con una mirada firme, y el ganadero con una sonrisa que reflejaba gratitud y reconocimiento. No era un adiós definitivo, sino la confirmación de que el respeto y la conexión que habían construido seguirían presentes, aunque el tiempo y la distancia los separaran momentáneamente. Mientras regresaba a su rancho, el ganadero reflexionaba sobre todo lo aprendido. Cada encuentro,
cada silencio compartido y cada historia contada le había enseñado lecciones profundas sobre la vida, la resiliencia y la importancia de respetar la historia de los demás. Comprendió que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de mantener la calma frente a la adversidad, de aprender de la experiencia y de respetar a quienes han enfrentado desafíos similares o mayores. Esa noche, bajo el cielo estrellado, recordó la fuerza y la dignidad de la viuda Apache, y cómo su presencia había cambiado su manera de ver la vida. Entendió que la vida se construye día a día, con decisiones conscientes, respeto por uno mismo y por los demás, y la capacidad de encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. La lección más importante que había aprendido era que la fuerza y la resiliencia no siempre se ven, pero están presentes en quienes han aprendido a sostenerse a sí mismos a pesar de todo. La historia de la viuda Apache y del ganadero terminó ese día con un entendimiento profundo, una conexión basada en la comprensión mutua y una lección clara: la vida se mantiene viva gracias a la fuerza interna, el respeto por uno mismo y por los demás, y la capacidad de enfrentar los desafíos sin perder la dignidad. Cada paso que daban, cada mirada compartida y cada historia contada era un recordatorio de que la vida, aunque difícil, siempre encuentra formas de seguir adelante para quienes saben sostenerla con atención, paciencia y valor.